Por primera vez, desde su discurso en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el presidente Javier Milei dijo que el Pacto de Mayo puede postergarse. Por su parte, el principal negociador de la Ley Bases, el ministro Guillermo Francos, sostuvo que la fecha no es importante. Mientras en la provincia de Córdoba ya habían empezado los preparativos, algunas versiones empiezan a hablar del Pacto de Julio. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El INDEC dio a conocer el índice de inflación de abril, que fue del 8,8%. Los rubros que más incremento tuvieron fueron vivienda, servicios y combustibles. Si bien hay una baja en el índice, sigue siendo el más alto de la región. El presidente Javier Milei inauguró un busto de Carlos Menem en Casa Rosada. Acompañado de Zulemita y de Eduardo Menem, en su discurso hizo un repaso de anécdotas con el expresidente y descubrió la escultura que se encuentra en el Salón de los Patriotas Argentinos en Casa de Gobierno. Después del choque que se produjo en la línea San Martín, los trenes circulan cada 30 minutos. El tren Roca también está con demoras por obras. El gobierno declaró la emergencia ferroviaria para poder afrontar los gastos urgentes. Los pasajeros nos cuentan cómo se viaja todos los días. Y hoy la ciudad de Buenos Aires amaneció con casi 5 grados de temperatura mínima y se espera que mañana los valores térmicos desciendan todavía más. En el área metropolitana de Buenos Aires la marca podría ser bajo cero. En un ratito les cuento todos los detalles para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. En minutos River definirá su futuro por Copa Libertadores y también en el Mundial de Clubes. De conseguir un triunfo ya se asegurará la clasificación a ambas competencias y además de todo un premio económico bastante importante. El partido será ante Libertad y el antecedente es más que positivo. En fase de grupos el Millonario está primero y buscará asegurarse no solamente la clasificación sino también el liderazgo en su grupo. Vamos al Senado, epicentro de la información política. Allí está nuestro compañero Martín Buratti con novedades sobre el debate acerca de la Ley Bases. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Allí en el Senado justamente sigue discutiéndose la Ley Bases en comisiones, sigue el poroteo para ver si el oficialismo logra los votos que necesita para aprobar esta ley tan importante para el gobierno. Si se introducen modificaciones, volvería a diputados, se giraría nuevamente a diputados la Cámara de Origen, donde tendrá que ser ratificada la ley o rechazada. Esa es la cuestión para el gobierno en estos momentos. Como se acerca el Pacto de Mayo, el gobierno todavía no tiene claro si va a llegar al Pacto de Mayo con la ley bajo el brazo o no. Por eso mismo hoy el presidente dijo tal vez tengamos pacto de junio o de julio. La ley Bases cada vez parece más lejos para el gobierno, parece más lejana y el gobierno no logra que los aliados, justamente la oposición dialoguista, le dé los votos que necesita para ser aprobada sin modificaciones. Si los senadores la modifican justamente algunos artículos, tendría que volver el debate a diputados, una Cámara que ya le dio media sanción, con algunos cambios también, porque no es la ley Bases que el gobierno había mandado en enero. Recordemos que el gobierno hizo muchas concesiones, tuvo un giro pragmático justamente para asegurarse que el Congreso apruebe esta ley. Lo que pasa es que la Libertad Avanza tiene minoría en las dos cámaras. En el Senado, apenas 7 senadores. Hoy estuvimos dialogando justamente con el senador Daniel Cronenberg, que nos contaba detalles de cómo sigue la negociación. Vamos a escucharlo. El 5 de mayo fueron 10 puntos de expresión que tuvo el presidente en su momento, lo cual es algo, una línea más directa con gobernadores, incluso había gobernadores que tenían alguna alternativa, así que no, para mí no tiene consecuencia una cuestión con la otra, ¿no? Con lo que pueda pasar. Entonces, ¿a usted le parece que la discusión hay que seguirla hasta que se agote, pero que el Pacto de Mayo debería seguir su curso también? Esa es decisión del presidente.
lo del Pacto de Mayo. Nosotros tenemos que seguir el curso del debate como lo estamos llevando hasta la fecha. Esta tarde el INDEC dio a conocer el dato de inflación de abril, 8,8%. Y como dicen a veces, que la cuenten como quieran. ¿Por qué digo esto? Porque desde el gobierno dicen que mes a mes baja la inflación, pero la interanual, que dio 289,4%, subió con respecto al mes de marzo. Es decir, la interanual sigue subiendo, la inflación mensual sigue bajando. Desde el oficialismo dicen, hay desinflación, están bajando los precios. Desde la oposición dice, está subiendo la inflación. La acumulada en lo que va del año, en 4 meses, 65%. Es un número elevado, pero lejano del 25% de diciembre, que tuvo en un solo mes, cuando Luis Caputo decidió llevar el dólar de 380 pesos a 800 pesos. ¿Cuáles fueron los rubros donde más hubo inflación y donde menos hubo inflación? Vamos a verlo en la siguiente placa. Justamente el rubro donde más aumentó fue gastos de vivienda, de gas, de electricidad y de otros combustibles, que subió 35,6%, lo ves a la izquierda de la pantalla. Luego comunicaciones, justamente por el aumento de telefonía celular e internet, subió 14,2%, y la inflación promedio 8,8%. El dato positivo, que alimentos y bebidas aumentó apenas 6%. Llegamos dentro de lo que es la inflación núcleo. La inflación núcleo fue lo que menos aumentó apenas 6,3%. Esto es un dato importante porque adelanta una inflación más baja para los próximos meses. ¿Cuáles fueron los alimentos que más y menos aumentaron? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Tomate redondo aumentó 72,7%, seguido por queso cremoso y manteca. ¿Cuáles fueron los alimentos que menos aumentaron? Algunos bajaron de precio, como puede ser el caso de la lechuga. La lechuga bajó 26,6%. La banana retrocedió 16,5%. Y el tomate entero en conserva, 5,5% son los precios de los alimentos que cayeron. En el gobierno están apostando a que en este mes, en mayo, la inflación vuelva a caer y esté más cerca de la inflación núcleo de abril. Es decir, esté más cerca del 6% que de este 8,8% que vimos en abril. ¿Qué pasó con la canasta básica de alimentos? La canasta básica alimentaria aumentó 4,2%, mucho menos que la inflación, es decir, los alimentos aumentan menos que otros productos. La canasta básica total aumentó 7,1%, también por debajo de la inflación. Una familia, para no ser pobre, o sea, para no estar debajo de la línea de indigencia, necesitó tener ingresos por más de 300.000 pesos. Y para no estar debajo de la línea de pobreza, necesitó ingresos por encima de 800.000 pesos. Estoy hablando de una familia tipo de 4 integrantes. La canasta básica, justamente ahí estamos viendo en pantalla lo que recién decía, canasta básica total es el dato que ves a la derecha, en azul. Una familia necesitó ganar 828.000 pesos para no ser pobre. Mientras tanto, en la izquierda ves el dato de la canasta básica alimentaria. Esa misma familia necesitó ganar 373.000 pesos para no ser indigente. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil está en apenas 200.000 pesos, con lo cual un hogar para no ser indigente necesita 2 salarios mínimos vital y móvil. Esta semana comenzó el hot sale. Son 3 días con productos que están en descuentos. ¿Cómo le está yendo estas promociones? En un rato te contamos cuáles son los rubros más demandados por la gente. En este contexto, los mayoristas siguen siendo una opción muy buscada entre las familias para ahorrar. Los comerciantes aseguran que pese a que los precios se encuentran estancados, los clientes buscan hacer compras grandes para estoquearse por miedo a que los productos vuelvan a subir.
Después de meses consecutivos a la baja, finalmente el último dato de inflación quedó en un dígito. Sin embargo, según un estudio realizado por la consultora Proyección, el precio de los alimentos es el tema que más preocupa entre las familias. Un desastre todos los precios. Hay cosas, te engañan, baja un precio y suben 5. Mirá que yo camino, voy y busco precios. El gobierno señala que la inflación está bajando y que los precios están estancados. ¿Esto lo ve así usted? No es verdad, no es verdad. Una locura. Hacer las compras es un estrés tan grande, pero de nosotros no depende. Así que es una locura. Voy buscando lo que necesito. Trato de mantenerme siempre en eso y bueno, no salgo de la línea hasta donde yo puedo. En tiempos de recesión económica, las familias buscan diferentes alternativas para llegar a fin de mes. Pese a que la inflación va a la baja, los mayoristas siguen siendo los lugares donde se busca ahorrar. Y más hoy en día que el mayorista dejó de ser un mayorista como antes. Antes era por cantidad, comprabas, hoy te venden de un producto, es como si fuese un precio mayorista por un producto. Lo llevas tranquilamente, no hay ningún problema en eso. ¿Sigue pasando igual que la gente viene para estoquearse pese a que no serviría tanto? Mira, la gente viene para estoquearse, sinceramente viene. Sabe que ahora está medio estancado el asunto, que no hay plata. La gente viene para hacerse tipo el mes, la compra del mes, por lo menos en lácteos, que es caro, lo más caro de acá, ¿viste? Más que nada. Se estoquea bastante. ¿Ir a un mayorista es una opción? ¿Ir a un mayorista, juntarse con alguna familia? El mayorista sí, pero cuando son muchos, entonces se divide. Ahí sí hay diferencia en el mayorista. Si uno se uniera, sí que conviene. Pese a que los precios estarían bajando, igual usted iría a un mayorista. Seguro que sí, sí. Yo busco precios. Entre los comerciantes mayoristas detectan que sus clientes descreen que los precios se mantengan con tendencia a la baja. Sinceramente la gente ya no cree más. No cree más, saquemos la política del medio, ¿viste? No cree más en el ya vamos a estar mejor, ya va a bajar las cosas, cada vez sube más. La gente hoy está en el hot sale y vuela por todos lados para buscar precios, ¿me entendés lo que voy? Yo no creo en un índice, no, es impresionante. Aparte, viene a la góndola y encuentra los precios más caros. Completamente, claro. No han bajado los precios. Y en todos los lugares los precios son diferentes. Y uno no puede andar buscando precios acá y allá. Por eso es muy estresante hacer las compras. En este contexto, las familias van de un lado al otro en busca de ofertas con un solo objetivo en mente: llegar a fin de mes. Llegó el frío y hay que sacar la ropa de abrigo. ¿Cómo están las ventas? Según el INDEC, las prendas de vestir tuvieron un incremento promedio del 9,6%. Recorrimos la calle Avellaneda y los comerciantes nos comentaron cómo se las arreglan para seguir vendiendo. Calculo que hubo un repunte de 20%. Aparte, como somos mayoristas y minoristas, somos importadores directos, los negocios que están en la provincia, en todo el país, esta es una zona de flores, mayoristas, nos vienen a comprar, entonces se preparan para la temporada de invierno, entonces compran cantidad. Nosotros vendemos, por ejemplo, a la familia 3 prendas surtidas por mayor, entonces la gente aprovecha, se lleva 3 prendas y prácticamente le sale la tercera prenda casi gratis. O sea, una campera que vale 26.000 pesos, si es por mayor la llevan a 20.000. Entonces llevan 3 surtidas y hacen una buena diferencia. Y aprovechan para toda la familia. Exactamente. Viene mucha gente del interior, mucha gente a comprar por mayor. Debido a la crisis, todos los negocios de la zona venden por mayor, por menor y por favor también. A ver, con respecto al año pasado, bajó un 30-40% y ahora el último mes empezó a repuntar, gracias a Dios. Javier Milei inauguró hoy un busto del expresidente Carlos Saúl Menem en Casa Rosada. En el acto, el presidente reveló que el exmandatario le había anticipado que llegaría a ocupar el sillón de Rivadavia. La fecha elegida para la ceremonia coincide con los 35 años del triunfo electoral de Riojano, quien ejerció la presidencia del país durante 10 años. El homenaje tuvo lugar en el Salón de los Patriotas Argentinos. Durante el discurso, el mandatario se mostró emocionado tras repasar anécdotas personales con el ex jefe de Estado. Y en el reconocimiento del presidente aseguró, aunque les duela, fue el mejor presidente de la historia. En el acto, Javier Milei dijo lo siguiente. Por eso hoy estamos haciendo un acto de justicia,
Por eso traemos su imagen en la casa desde la que gobernó la Argentina durante más de 10 años. De esta manera estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. 3 veces electo gobernador, 2 veces electo presidente, 3 veces electo senador. En todos los casos, siempre por el voto popular. No podemos olvidar que Menem recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que el del 89. Logró ubicar a la Argentina entre los protagonistas emergentes de la nueva globalización. Modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia. Lideró con audacia, intuición y pragmatismo. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Advertencias de autoridades del sector, falta de presupuesto, robo de materiales y un accidente. ¿En qué condiciones viajamos en tren? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hoy la frecuencia de los trenes estuvo diseñada de esta manera. Los ramales La Plata y Bosques vía Temperley cada 40 minutos, entre Plaza Constitución y Berazategui cada 20 minutos, ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques cada 20 minutos y entre Constitución y Temperley cada 10 minutos. En este caso, la Secretaría de Transporte de la Nación dispuso un sistema complementario de micros que unen las estaciones Plaza Constitución y Temperley, con paradas intermedias en Lanús, Banfield y Lomas de Zamora. En tanto, el funcionamiento actual de la línea San Martín desde Pilar hasta la estación de Palermo hay frecuencias cada 30 minutos. Desde José Cepaz hasta Villa del Parque, también frecuencias cada 30 minutos. Esto provocó quejas entre los pasajeros que se justamente cuestionaron la frecuencia y el estado de los vagones. Ocho personas resultaron heridas, producto de una gran pelea ocurrida en un boliche de Cañada de Gómez, Santa Fe. El hecho ocurrió cuando un grupo de jóvenes comenzó a pelearse y derivó en intervención de la custodia privada del lugar. Uno de ellos, con una botella en la mano, golpeó a un joven en la cabeza, el cual fue trasladado de urgencia al hospital. Como consecuencia de las lesiones, el muchacho permaneció en terapia intensiva. Encontraron un bebé de 1 año gateando solo en la calle, en la provincia de Córdoba. En las imágenes lo ves, como se puede ver, los policías se encontraban patrullando la zona cuando hallaron a este niño de tan solo 1 año gateando solo y en una calle de tierra, en plena madrugada. Los efectivos lo abrigaron y pusieron a resguardo hasta que lograron localizar a la madre del menor, gracias a la colaboración de los vecinos. Y qué frío sobre la ciudad de Buenos Aires. Hoy amanecimos con una mínima de 5 grados en Capital Federal, hasta 2 grados en el Gran Buenos Aires, de la mano de una mañana con cielo despejado, con viento leve, con alta presión atmosférica, pero que ya se registraron las primeras heladas de la temporada en gran parte de la provincia de Buenos Aires. O sea, prepararse porque el frío fuerte llegó para quedarse sobre gran parte del territorio nacional y, de hecho, mañana en la mañana va a ser la mañana más fría probablemente de este año 2024, de lo que va del 2024, mejor dicho, porque todavía no comenzamos la época invernal. Pero vean, en color azul, temperaturas mínimas que mañana, bien tempranito, cerca del amanecer, van a estar entre 6 grados bajo cero y 10 grados bajo cero, prácticamente todo el centro oeste de la Patagonia, y después esas temperaturas bajas casi de 10 grados bajo cero en toda la región cordillerana, en el noroeste argentino.
Argentino. También en las sierras de Córdoba y de San Luis vemos en puntitos color azul fuerte temperaturas de hasta 7 grados bajo cero. Y en color verde, la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral, también el centro del litoral, con marcas que van a estar entre 0 y 6 grados. Y después, en verde muy clarito, temperaturas bajas para el norte del litoral, con valores que van a estar entre 6 y 8 grados. Como ven, todo el territorio nacional cubierto de esta masa de aire frío de origen polar. A prepararse entonces, porque mañana temperaturas negativas sobre Gran Buenos Aires. Y fíjate lo que pasó en el noroeste argentino. Recién les mostraba que para mañana en la mañana en Salta y Jujuy se esperaban mínimas de hasta 7 grados bajo cero. Claro, llegó el frente frío al noroeste argentino, pero llegó con inestabilidad. Y cuando se combinan bajas temperaturas con precipitaciones, con lluvias, ustedes saben que se convierte a lluvia sólida, o mejor dicho, precipitación sólida. Y eso significa nevadas. Cayó nieve sobre Salta, sobre Jujuy, especialmente en la zona de la alta montaña, en la quebrada de Humahuaca, las imágenes que les estoy mostrando, desde Tilcara para el norte hasta La Quiaca estuvo nevando durante la mañana, horas de la tarde muy temprano. Claro, precipitaciones nivias, o mejor dicho, nevadas que fueron muy poquita acumulación, entre 1 y 5 centímetros. De cualquier manera, el paisaje se tiñó de blanco y los turistas lo pudieron filmar. Y vamos a Tucumán, un poquitito más al sur, también en Tafí del Valle, temperaturas que hoy bien temprano alcanzaron los 5 bajo cero y se tiñó de blanca la sierra, las montañas de Tafí del Valle. Mañana de la mano ya de cielo despejado, de alta presión y de buen tiempo, pero con heladas muy pero muy intensas. Anotamos entonces 14 de mayo a la mañana, primera nevada intensa sobre la región del noroeste argentino. River Plate se jugará todo para clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América de la mejor manera posible, y hacerlo antes de tiempo es muy importante para el millonario. Hoy 9:30 será el anteúltimo partido de la fase de grupos para el equipo dirigido por Martín de Michelis, que saltará a la cancha con Armani, Santana, González Pires, Díaz y Casco, Fernández, Villagra, Aliendro y Echeverri, Colidio y Borja como 11 titular para enfrentarse a Libertad. El partido inicial, el de ida, si se quiere, o mejor dicho, el que estuvo entre los primeros 3 de la fase de grupos, lo ganó el millonario en condición de visitante ante Libertad, justamente en Paraguay, por 2-1. Es importante destacar que habrá una figura que volverá al boxeo profesional y lo hará con 58 años. Su nombre es muy conocido, se llama Mike Tyson y, reitero, es boxeo profesional. No es una pelea de exhibición como tantas otras, como la que hizo el propio Tyson, como la que supo hacer tantas veces, por ejemplo, Julio César Chávez. No, ahora Tyson va a pelear de verdad ante Jake Paul, este youtuber sensación que decidió reunir los recursos necesarios para que Iron Mike vuelva al cuadrilátero después de casi 20 años de inactividad profesional. Su último duelo, bueno, no tuvo muy buenos recuerdos y fue esta derrota ante casi un desconocido, Kevin McBride. Fue por nocaut, pero no tan por nocaut. El 11 de mayo del año 2005 y fue un declive total en la carrera. McBride llegaba como un desconocido, era un boxeador más que se subía para darle un último envión hacia arriba a la carrera de Tyson. Y ya extenuado pasaba esto. La cabeza de Tyson quedaba encerrada entre la primera y la segunda cuerda y él mismo decidía no seguir. El referee detenía la pelea porque entendía que no era necesario dar una cuenta, no había tal golpe, sino que era simplemente un cabezazo, un empujón propinado por el propio Tyson. El referee le indicaba al rincón que la pelea podía continuar. El rincón arrojaba la toalla porque lo veía extenuado Tyson y no entendía que brindarle mayor castigo a su propio dirigido sea algo normal, de manera tal que decidió darle un descanso que terminaría por ser eterno, pero finalmente no, porque ahora falta muy poquito para el regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros, cuando el 20 de julio en el AT&T Stadium
de Arlington vuelva a subirse para 80.000 espectadores, más los que se sumen a través de la plataforma Netflix en el pay-per-view. Y si uno habla de pay-per-view y de peleas de Mike Tyson, tenemos que recordar la más vista, la más comprada, y fue la revancha ante Evander Holyfield del año 1997 por los títulos del peso pesado. Holyfield le había ganado la primera pelea y Tyson comenzaba el declive de su carrera, el segundo declive de su carrera, y probablemente no el final si uno cuenta como tercero lo que vimos recién. Aquí el primer mordiscón. El árbitro no entendía bien lo que sucedía, pese a que Holyfield se lo marcaba, porque no estaba tan clara la cicatriz. Frenaban la pelea momentáneamente, entendiendo que había sido por este golpe, pese a que se ve clarito, ¿no? Bueno, no hay ciego peor que el que no quiere ver muchas veces. Miraba para otro lado, el bueno de Cortés, pero ahí bajaba el golpe Tyson. Y sí, continuaba la actividad y la gente se volvía loca, porque entendía que si se suspendía la pelea ahí, primero la cantidad de apuestas que podían llegar a frenar eran terribles. Llegaba el segundo mordiscón y después se desataba todo esto. 7 policías sobre el cuadrilátero para poder frenar a Tyson. Adivinen si lo pudieron frenar. Bien, si la respuesta fue no, adivinar. ¿Se posterga el Pacto de Mayo? Este y otros temas te lo contamos en instantes cuando volvamos con más noticias a las 20:30. El presidente Javier Milei reconoció hoy que se podría postergar el Pacto de Mayo con los gobernadores. Si no es en mayo, será en junio o en julio, dijo. Con más información, desde el Senado, nuestro compañero Martín Burati. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. Bueno, la verdad es que hay bastante incertidumbre con respecto a ese tema porque a esta hora no tenemos una confirmación. Hay muchas versiones cruzadas que están compitiendo entre sí y estamos esperando que de un momento a otro termine la sesión. Ya nos habían dicho que alrededor de las 9 de la noche iba a estar finalizando y que los senadores que salgan nos traigan tal vez alguna novedad al respecto. Aquí, durante toda la jornada, 3 preguntas fueron las que circularon. ¿Cuándo habrá dictamen? ¿Cuándo se podrá sancionar eventualmente la ley y el Código Fiscal? Y si el Pacto de Mayo se hace en mayo o habrá que cambiarle el nombre porque será en junio o en julio, como advirtió que podría pasar Javier Milei. Bueno, la realidad es que la respuesta hasta ahora es bastante compleja. Durante un momento de la tarde se habló de que el gobierno estaba considerando cambiar la fecha con respecto a lo que dijo Javier Milei. Se habló incluso de una fecha preliminar para el 9 de julio. Esto por ahora está descartado. Incluso hace instantes nada más apareció una versión de José Luis Espert, el diputado, que dice que el Pacto de Mayo se va a hacer sí o sí el 25 de mayo como estaba planteado, haya o no haya ley de bases. En este contexto, los diputados dialoguistas, los senadores dialoguistas están más en tono con esta línea porque ellos lo que estaban pidiendo es que este pacto se firmara cuanto antes. Si bien están pidiendo más tiempo para dialogar, para negociar y para modificar la ley, también están pidiendo que el Pacto de Mayo no se atrase. Hasta ahora esto es lo que se sabe, pero en este contexto lo que podemos decir también es que fue muy confusa durante la mañana la comunicación con respecto a este tema porque Javier Milei por un lado estaba diciendo que el Pacto de Mayo se podía hacer incluso en julio, pero a metros de distancia estaba Manuel Adorni, el vocero presidencial, negando esto terminantemente. Este era el momento en el que hablaba Javier Milei. ¿Las reformas de este gobierno están inspiradas en Menem? Las reformas que... Mira, la reforma de Menem fue la reforma más grande de la historia. Solo la ley bases es 5 veces más grande. Si le sumás el DNU, 8. Y te aviso, el total que tenemos pendiente son 3.200 más. ¿Se puede postergar el pacto si no se aprueba rápidamente? No hay problema, digamos, las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. Además de los dialoguistas, también hubo algunos gobernadores que se pronunciaron sobre esta polémica sobre el Pacto de Mayo, si va a ser Pacto de Mayo o va a ser Pacto de junio o de julio. El que habló es Martín Yayora de Córdoba, lo escuchamos. Yo pienso que se tendría que hacer igual con aquellos que quieren venir. Condicionar el Pacto de Mayo a la ley de bases me parece que no tiene sentido porque naturalmente la ley de bases ya tuvo una primera sanción
estoy casi convencido que va a tener algunas modificaciones que después volverán a diputados y vamos a contar con la ley de bases. Y el Pacto de Mayo son 10 puntos que tienen que ver con una Argentina posible. Si vos ves los puntos del Pacto de Mayo, habla de lo que tiene que ser un país normal. Que un país normal tiene que tener superávit fiscal. Si en algún momento no lo tiene, tiene que ser puesto justamente en obra o en infraestructura, pero tenés que tener superávit fiscal, tenés que tener una inserción al mundo para el comercio exterior, necesitamos una reforma tributaria para ser más competitivo, claramente, y para tener una potencia empresarial, como son los paquetes también de incentivo a la industria y la generación del trabajo. Necesitamos la protección de la propiedad privada, necesitamos claramente un régimen que fomente la propiedad privada para la generación del trabajo. Necesitamos rediscutir el marco de la coparticipación. Mira, ahí nomás te dije 6, 7, 8 puntos. Claro. ¿Por qué tenemos que esperar? Digamos, ¿qué tenemos que esperar? Versiones encontradas, estamos esperando entonces que salga algún senador para ver si tienen la respuesta a esta pregunta, y si no, se lo preguntaremos mañana a Adorni en la habitual conferencia de prensa. Hablando de Adorni en un momento había dicho que no había chance que el Pacto de Mayo fuera otro día que no sea el 25 de mayo. Bueno, él tuvo que rectificarse y lo hizo borrando este tuit. Lo estamos viendo en su canal de WhatsApp, donde él tuvo que borrar la comunicación en donde había dicho que no había chance que el 25 de mayo se postergara el Pacto de Mayo, que se iba a hacer el 25 de mayo. Martín, excelente informe. En cualquier momento volvemos al Senado. Hasta luego. Hasta luego. Mientras tanto, mientras en el Senado se discute qué va a pasar justamente con el Pacto de Mayo, los dichos de Guillermo Franco y de Javier Milei repercutieron también en Córdoba. La eventual sede de este Pacto de Mayo se posterga, se pasa para junio, se pasa para julio. ¿Cómo vienen los preparativos para el Pacto de Mayo? Estamos en comunicación con Diego Robledo, periodista que está en Córdoba. Diego, buenas noches, te saluda Leandro Dario, ¿cómo estás? Sí, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Son interrogantes. Sí, había muchos interrogantes antes y ahora más todavía que en Córdoba. ¿Y cómo vienen los preparativos allí en Córdoba? Mira, Karina Milei junto a una comitiva estuvo hace unos días, estuvieron revisando posibles sedes para el Pacto de Mayo. Una de ellas podía ser, por ejemplo, el Museo Evita, ex Palacio Ferreira. Bueno, estuvieron viendo varias locaciones y quedaron de acuerdo en que el lugar ideal era el edificio de Tribunales 1, el Salón del Paso Perdido, que es un edificio que fue creado en 1910, fue realizado sobre el mausoleo de Dalmacio Vélez Arfiel, recordemos, un autor del Código Civil y Comercial, y es un lugar amplio, un lugar antiguo, un lugar hermoso, que puede albergar hasta 400 personas. Bueno, ese sería el lugar elegido, estaba todo preparándose para eso. También inclusive se hablaba de un operativo policial muy importante, con 9 anillos que iban a estar en torno al Palacio Municipal que está, el Palacio Judicial que está en pleno centro de Córdoba, al frente de la Municipalidad de Córdoba, y en trabajo en conjunto con la Policía de Córdoba y la Policía Federal. ¿Por qué decimos esto? Porque también había versiones en los últimos días de que organizaciones sindicales, también de izquierda, movimientos de izquierda y piqueteros, iban a hacer algún tipo de protesta aprovechando el Pacto de Mayo, para llevar el reclamo como lo están haciendo en el Senado en Buenos Aires. Pero todos son trascendidos. Oficialmente todavía no hay nada. Daniel Pacerini, el intendente de Córdoba, iba a tener que oficiar como, obviamente, el embajador de este encuentro, pero lo cierto es que con esto que dijo hoy el ministro del Interior, y después lo ratificó el presidente, que si no está aprobada la ley de bases, podría pasarse para junio, para julio, bueno, todo es incertidumbre, ¿no? ¿Cómo te imaginas vos el Pacto de Mayo, Diego? Una reunión organizada por Presidencia de la Nación, donde el gobernador de Córdoba, Yarlora, y el intendente Pacerini son 2 invitados más. Son 2 invitados más, exactamente. Está organizado plenamente por el gobierno nacional. De hecho, desde la provincia tienen poca información todavía. Sobre el plan de seguridad, inclusive, tampoco hay mayores datos, solo esto. Y va a ser todo organizado por la Nación. Han sido invitados todos los gobernadores y expresidentes. Hasta ahora han confirmado que van a ir la mayoría, menos hasta el momento
Kicillof de Buenos Aires, Quinquela de La Rioja y también Infran de Formosa. Recordemos que son alineados al kirchnerismo. Y el resto, bueno, vendría a Córdoba. Hubo algún tipo de comunicación desde la Cámara de Hotelera, nos dijeron, en algunos hoteles y demás, porque obviamente esto genera un movimiento, ¿no?, importante, pero solamente algunas preguntas, algunas consultas, pero nada en concreto. Y Diego, ¿cómo cayó en Córdoba estas versiones que el propio presidente dice, bueno, tal vez tengamos un pacto en junio o en julio, teniendo en cuenta todos estos preparativos que vos nos estás describiendo? Mira, hay mucha expectativa en Córdoba. Recordemos que Javier Milei en las últimas encuestas, inclusive la semana pasada, entrevistábamos a CD Consultora y decía, en Córdoba, por ejemplo, Milei tiene una aceptación del 65%, llegó a tener hasta el 75%, bajó bastante, 10 puntos, igual que más o menos algo parecido a lo que pasa a nivel nacional, pero sigue siendo una aceptación muy alta y por encima de la medición que tiene el propio gobernador Martín Zarzora y también Daniel Pacerini. Es decir, a pesar de las medidas tan importantes que ha tomado, hay que reconocer que la inflación ha descendido. Hoy conocimos los nuevos datos, 8,8%. En Córdoba inclusive fue menor, no llega al 7% de la inflación, pero el impacto se siente, ¿no?, de las medidas que ha tomado Milei. Hay recesión, hay menos consumo. Lo mismo que está pasando a nivel nacional pasa en Córdoba. Y además, a eso hay que sumarle la caída de los fondos que llegan a la provincia, y eso impactó, por ejemplo, el transporte urbano de pasajeros. El colectivo de 350 pesos pasó a 700 pesos el boleto. Todo eso lo siente la gente de Córdoba y, sin embargo, tiene apoyo el presidente Javier Milei y eso lo sabe. Y es por eso que cuando menciona Córdoba, dijo la docta, la provincia donde nació Conan, el perro. Bueno, evidentemente los cordobeses saben que en algún punto las medidas que se están tomando, por lo que dicen las encuestas, son por ahí perjudiciales para el consumo, para el bolsillo. Estamos hablando... Van a mejorar, ¿no? Y por eso la apoyo. Estamos hablando con Diego Robledo, periodista desde Córdoba Capital. Diego, muchas gracias por esta nota. Te mando un abrazo. No, por favor. Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego. El día de hoy, después de las lluvias del fin de semana, se comenzó a agravar otra vez la situación en el estado de Río Grande del Sur, porque había bajado unos centímetros el río Guaíba, pero en las últimas horas ese río que fluye a lo largo de la capital del estado, Puerto Alegre, creció rápidamente en las últimas 24 horas y alcanzó los 5,22 metros a mediados de este martes, hace un rato nada más, apenas por debajo del récord de la semana pasada, que había registrado una altura de 5,35 metros, pero muy por encima del umbral de 3 metros, según la Agencia Nacional del Agua. Las fuertes lluvias de las últimas 2 semanas afectaron a más de 2,1 millones de habitantes, de personas en todo ese estado brasileño. Al menos 148 personas fallecieron. Día a día se van sumando, lamentablemente, víctimas fatales. 538.545 fueron desplazadas, informó este martes la Agencia de Defensa Civil de Río Grande do Sul. Además, gran parte de la región se enfrenta a bajas temperaturas. Yo les decía hace un ratito cuando les mostraba el mapa pronosticado para la mañana de mañana que Río Grande do Sul iba a tener temperaturas mínimas del orden de los 5 grados. La agencia emitió una alerta naranja para gran parte de la región sur y advirtió de condiciones peligrosas por el descenso de temperatura para la población. Y esas imágenes que les estoy mostrando ahora son de Concordia, en el norte de Entre Ríos, porque hoy a la mañana también, lamentablemente, el río Uruguay seguía creciendo. Se habían alcanzado 13,54 metros y están 1 metro por encima y están dentro de los niveles de evacuación. Lamentablemente, 560 personas se encontraban todavía evacuadas debido al avance de las aguas. Hay un mejoramiento temporario o un descenso temporario del río durante el día de mañana, pero es muy probable que con la crecida que ya se registra hoy en el sur de Brasil, el próximo fin de semana, gran parte del norte de la provincia de Entre Ríos esté muy complicada en materia hídrica debido a que se espera una nueva crecida. Así que, como ven, condiciones muy poco favorables porque ahora se adicionan las bajas temperaturas en Entre Ríos y también en el sur de Brasil. En el próximo bloque te contamos cómo viene el hot sale que empezó ayer y termina mañana. Ese y otros temas en Más Noticias a las 20:30.
marcado por una fuerte caída del consumo y del poder adquisitivo de la gente. Para ver cómo vienen las ventas, estamos en comunicación con Gustavo Sambucetti, director de la Cámara de Comercio Electrónico. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo viene este hot sale? Ya pasaron 2 jornadas, lunes y martes. ¿Cómo vienen las ventas? Mira, el hot sale viene muy bien. Nosotros datos de ventas no tenemos todavía porque las transacciones se terminan no en la página hotsale.com.ar, sino en la página de cada una de las marcas. Pero a nivel tráfico estamos 30% arriba del año pasado. Y por lo que venimos hablando con las marcas, las ventas también están respondiendo, muy apalancados en cuotas. Hay 12 cuotas sin interés en varias categorías, particularmente en electro y tecnología, en hogar y decoración, y también beneficios de bancos y de las billeteras virtuales. Este hot sale comparado a años anteriores, donde había más consumo. Bueno, como te decía, la particularidad es que basado en las cuotas, a diferencia de años anteriores, los años previos era más el último sobre todo fue un mercado de oferta, de demanda, donde el consumidor quería comprar y por ahí las empresas no tenían stock o no sabían a qué precio iban a reponer, y este año las empresas vienen de meses de baja en sus ventas, con lo cual salieron con mucha agresividad en sus propuestas y eso está generando muy buena respuesta del público. ¿Qué están buscando más los consumidores? ¿Cuotas o descuentos? Las dos, pero yo diría que por ahí va por categorías. En categorías como electro o muebles, colchones, ahí la cuota es determinante porque además te da acceso, ¿no? Por el valor que tienen los productos, eso te permite acceder a determinados productos que en un solo pago son muy, muy caros. Y por otro lado, en el lado más del consumo masivo, en cosmética, en alimentos y demás, todo lo que tiene que ver con reintegros de las billeteras virtuales también está teniendo mucho éxito. ¿Cómo están manejando el tema de publicidades engañosas, de ofertas que luego los usuarios se quejan de que no son tal cual fueron publicadas? Bueno, nosotros lo que hacemos es, a través de la Facultad de Sociología de la UBA, controlamos las 15.000 mega ofertas que están dentro del sitio, en la sección mega ofertas, y ellos toman una muestra del precio de esos productos una semana antes y lo están tomando en los 3 días del evento. Nos informan y si hay un precio base, digamos, el precio sobre el cual basan el descuento, que fue modificado, o el descuento es menor al 10% o el 5% más cuotas, nosotros le bajamos automáticamente la publicación y le comunicamos a la marca para que lo corrija. Gustavo, y dentro de los rubros y productos más demandados, ¿hubo algún caso que te sorprendiera? No, la verdad es que, digamos, si voy a los rubros, indumentaria, lo que sí me sorprendió es que indumentaria, en términos de búsquedas, picó en punta como sacándole mucha diferencia al resto. Después seguido por electro y tecnología, hogar y decoración, deportes y fitness, salud y belleza, viajes y supermercado. Y después en términos de productos, los más buscados son zapatillas, lavarropas, notebooks, heladeras, celulares. El dato que sí me sorprendió tiene que ver con el perfil del usuario. El 70% de las personas que ingresaron a hotsale.com.ar fueron mujeres, pero lo más interesante es que el grupo de mayor participación fue de 25 a 35, pero el que sigue inmediatamente son mayores de 65. El 20% de la gente que ingresó es mayor de 65 años. Y ese dato de los mayores, de los adultos mayores, ¿qué es lo que nos revela? Antes no compraban y ahora sí. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito en ese grupo etario? Yo creo que en la medida que se fue desarrollando el comercio electrónico fue incluyendo más gente, tanto a nivel etario como a nivel socioeconómico,
y hoy es un canal o una modalidad de compra universal, pero sí nos pareció interesante que el más 65 tenga más gente que por ahí grupos como de 18 a 25 o de 45 a 54. Así que esa fue por ahí la nota de color de estos días. Última pregunta. Mañana termina el hot sale. Hasta la medianoche van a tener tiempo para comprar con ofertas. ¿Vos crees que van a lograr un volumen de ventas y justamente de volumen de dinero operado, pagado por los usuarios mayor al año pasado? Mira, si los indicadores de tráfico están en un 30% arriba y lo que vamos hablando con las marcas es que están superando sus expectativas, no sabría decirte comparado con el año pasado, pero sí medimos en relación a las ventas de las últimas semanas y creemos que se va a cumplir esta regla que tenemos de que en esos 3 días se vende el equivalente a un mes. Eso sí creemos que va a ocurrir. Gustavo Sambucetti es director de la CASE que organiza el hot sale. Te agradezco mucho por la nota, te disculpo por la voz, estamos llegando al final del programa con la voz muy exigida, pero te agradezco por estar del otro lado de la pantalla. Bueno, estamos iguales, porque yo vengo de 2 días de esta entrevista, así que también tengo la voz un poco tomada. Muchas gracias. Temporada alta justamente de hablar. Te mando un abrazo, que pase buena noche. Lo mismo para vos. Gracias. Hasta luego. En Francia, 2 agentes penitenciarios murieron y otros 3 resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un asalto violento a un furgón policial que trasladaba a un detenido que se dio a la fuga. Sucedió en un peaje de autopista, cuando 4 hombres con armas de alto calibre irrumpieron en 2 vehículos y asaltaron el convoy de 2 furgones que trasladaban a un detenido. 2 de ellos murieron en el tiroteo y 3 resultaron heridos, mientras que el reo y los asaltantes se dieron a la fuga en un vehículo. Al menos 27 personas murieron y 15 resultaron heridas por la caída de un micro a un precipicio en un camino rural del norte de Perú. El autobús transportaba a más de 50 pasajeros y se dirigía desde el distrito de Sorochuco a la ciudad de Cajamarca. Ahora, brigadas de la policía y bomberos trabajaban en el lugar del accidente para rescatar los cuerpos de los fallecidos. Los heridos, entre ellos el conductor del micro, fueron trasladados al hospital de Selendín y de Cajamarca. Después de la pausa vas a ver a José Campanella, que habló con el canal de la ciudad y dio detalles de la nueva serie de Mafalda. Este y otros temas en instantes cuando volvamos con más noticias a las 20:30. En una charla exclusiva con el canal de la ciudad, el director José Campanella adelantó detalles de cómo va a ser la película de Mafalda. Va a ser una cosa, yo creo que cuando uno la oye, cuando uno la oiga, vas a decir, es esa. Viste, no, es esa. Yo no sé, yo ahora, sin haber oído nada, me imagino esas nenas con voz ronca, viste, con voz un poquito ronca. Está fresca la tinta en el contrato todavía, viste, así que estamos empezando a diseñar una serie, en serie más que en película, empezando a diseñar los primeros guiones, el formato. Obviamente que el estilo, que el dibujo va a ser el de Kino, porque ahí desde ya no podemos cometer ninguna traición de no sé qué el dibujo de Kino, pero cómo se traslada a las técnicas modernas de animación. Nuestra experiencia nos dice que hay que esperar a tener todo firmado antes de ponerse a trabajar, ¿viste? Pero bueno, pero no lo pudimos resistir y empezamos desde antes y creo que ya encontramos el estilo de los personajes.
tendremos que hacer pruebas de animación y después la animación contestando, viste, la pregunta, a ver, qué sé yo te diría que año y medio mínimo para verlo, viste, sí, mínimo. McLaren le hizo un homenaje muy especial a una de sus máximas figuras, como lo fue Ayrton Senna, y de la mano, o mejor dicho, del manubrio de uno de sus herederos, como lo es Bruno Senna, su sobrino. Y de esta forma el conductor llevó el MP4 5B de su tío Ayrton, ganador de Mónaco, por esta icónica pista. Con una cámara recorrió las calles de este circuito, obviamente a una velocidad no de carrera, no con la que su tío sabía recorrer este tipo de circuitos y hacer delirar a los fanáticos de la Fórmula 1, sino un poquito más calmo, más tranquilo, a modo de exhibición, para que todos pudieran disfrutar de este auto y también para hacer el debido homenaje, para grabar este bello video con los colores característicos, ¿no? El naranja, el blanco y también el negro que se veía siempre en este bonito monoplaza. Fue homenajeado en el circuito de Mónaco por este 30 aniversario de su fallecimiento. Recordemos que ahí mismo el brasileño se consagró en el año 1990 y decidieron tomar el registro de esta forma, haciendo una vuelta mucho más lenta de lo que se debe, digamos, dentro de una carrera de Fórmula 1, pero con aquel mítico monoplaza conducido por su sobrino. Bueno, y estos días todo fueron las auroras boreales y australes que se registraron de la mano de esa tormenta solar. Pero durante el día de hoy se viralizaron imágenes por las redes sociales de un espectacular halo solar. Esto se produce cuando hay nubosidad cirriforme, cirrus que están a más de 8.000, 9.000, 10.000 metros de altura en algunas ocasiones, y por eso están formados por pequeños cristales de hielo debido a las bajísimas temperaturas a semejante altura. Y eso, de alguna manera, se forma múltiples colores de forma circular, de la misma forma de un prisma. Se descompone, ingresan los rayos solares a esas pequeñas partículas de hielo suspendidas en la atmósfera y se descomponen en colores, los colores del arco iris, por supuesto. Rojo, amarillo, verde, azul. Claro, está tan alto que no se puede ver en muchas ocasiones los colores precisos, pero sí una forma circular con mucha coloración de la mano de esa nubosidad que se encuentra a bajísimas temperaturas. Ese espectacular halo se registró sobre la región del Tíbet, en la China. Así que bueno, las condiciones eran un poquito inestables. Cuando la atmósfera se está enfriando, significa que después la nubosidad va a aumentar y probablemente después de ese sol y de ese halo hayan tenido condiciones de inestabilidad y de precipitaciones. Así que bueno, hay fenómenos meteorológicos diversos en la atmósfera que no se ven todos los días, pero que en esta ocasión no tiene sonido, no genera mayores fenómenos, digamos, mayores inconvenientes, a excepción de esos colores y ese círculo llamativo para muchos espectadores. Nacho, ¿cómo va a estar el tiempo mañana, el pronóstico? ¿Va a ser tanto frío como hoy? Bueno, mira, más frío. Mañana la mañana más fría de lo que va del 2024, probablemente sobre la región de Capital Federal. A esta hora 8 grados es la temperatura. Helada, gélida la noche sobre Capital Federal. El viento está soplando del norte a 1 kilómetro por hora. La presión 1020,2 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros y la humedad 76%. El cielo completamente despejado. Mirá la temperatura mínima pronosticada para mañana cerca del amanecer,
3 grados en la ciudad de Buenos Aires. Mañana campera, gorro, bufanda, guantes, todo lo que puedan porque se va a sentir mucho el frío. En el Gran Buenos Aires hasta 1 grado bajo cero va a marcar el termómetro. El viento leve del oeste-noroeste. Mañana sale el sol a las 7:41 y la humedad cerca del 80%. Y la temperatura máxima de la mano de nubes y sol, 15 grados, el viento moderado del sector oeste. A partir de media tarde cada vez van a empezar a aparecer más nubes en el cielo. Vamos a cerrar la tarde con cielo mayormente nublado, la humedad 46%. Y fíjate a la noche, cielo mayormente nublado o completamente nublado con 9 grados de temperatura, una noche fría pero con mucha cobertura nubosa y viento moderado del noroeste. Mañana el sol se pone a las 17:59, un minuto antes que lo hizo hoy. La humedad 69%. Así que como ves, mañana podría convertirse en la mañana más fría de lo que va del 2024 en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Ya nos despedimos de los mosquitos definitivamente o no? Y ojalá. Todavía sigue habiendo mosquitos. A pesar de que hoy hizo mucho frío en la ciudad, todavía hoy había mosquitos. Probablemente mañana estamos cerca de la helada, cerca de los 0 grados. En el Gran Buenos Aires van a estar por debajo de los 0 grados y eso significaría que se puedan extinguir. Entonces, abrigarse, a protegerse, a usar bufandas, te lo digo por experiencia, cuiden esas gargantas. Con el último hilo de voz te contamos lo que pasó en la ciudad, en el país y en el mundo. Nos reencontramos mañana con más noticias a las 20:30.